Mi tema es redefiniendo la masculinidad y quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en la primera carta que Pablo escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 16, en el verso 13 y 14. Quizás hasta mientras lo leemos lo podemos memorizar, y el verso 14, y tenerlo en nuestro arsenal de versículos de memoria, porque vaya que es un hermoso texto que está puesto acá como epílogo de esta carta dirigida a una iglesia llena de dones, llena de regalos, de manifestaciones del Espíritu Santo, pero con una gran falta de madurez. Y repito, esto está como un epílogo, capturando un poco el sentir de toda la carta, ¿no? Versos 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Todas sus cosas sean hechas con amor. Y creo que hasta pudiéramos leerlo juntos. ¿Qué tal? ¿Les late? Los que tienen su Biblia abierta y tienen esta versión Reina Valera 60, con la que conocí a Cristo y con la que mis cenizas serán esparcidas en el mar. He hecho el intento, la verdad no muy fuerte, de cambiar de versión, pero pues me superlate. Luego les digo por qué. ¿Lo leemos juntos? Dice: velad, estad firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Todas sus cosas sean hechas con amor. Esta mañana me amaneció temprano el gallo. Estaba yo queriendo despertarme temprano para cantarles las mañanitas a mi buen amigo Rosalío. Hoy cumple 52 años. Dios me regaló el regalo de su amistad y la de su familia hace algunos meses. Y estaba yo en Starbucks, esta cafetería, en mi cita con Dios, ¿verdad? Y estaba en el capítulo 6 del libro de Job y me encontré estas palabras. Después de que le vienen estas calamidades, sin duda bajo la supervisión misericordiosa del Todopoderoso, y después de los comentarios acertados de su amigo, pero con una actitud incorrecta, él dice: ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Eso está en el verso 11 del capítulo 6 de Job. Y lo que yo meditaba es de que qué importante es la esperanza para vivir. La esperanza que se demora es tormento al corazón. Árbol de vida es el deseo cumplido. Y es lo que dice acá Pablo, recordándonos las palabras de Jesús acerca de velar, de vivir con una expectativa del futuro, o vivir el presente a la luz de lo que el futuro traerá. Velad. Después dice: estén firmes en la fe. Y hay tantos pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan de estar firmes en la fe, y todo se resume en que nuestra alma esté anclada en la palabra de Dios. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Estar firmes en la gracia, estar firmes en la fe. Y después dice: pórtense varonilmente. Y es interesante que esta palabra varonil, de donde viene la palabra, curiosamente, Andrés, que significa varonil, es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento en este contexto. Pórtense varonilmente. Y después dice: esfuércense. ¿Y quién puede leer estas palabras sin venir a la memoria este texto de Efesios 6:10, donde dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? O fortalezcanse en la gracia de Dios, en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 1. Y yo creo que todo esto nos da
un mosaico, y por supuesto el verso 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. El tener una expectativa del futuro o vivir nuestro presente a la luz del futuro, de la manifestación gloriosa de Jesucristo, su recompensa y el sentido de responsabilidad, de darle cuentas a Dios de todo lo que hayamos hecho. El tener la maravillosa y poderosa palabra de Dios morando en nuestro corazón. La exhortación de portarnos como hombres y esforzarnos en la gracia, en el poder de nuestro Señor Jesucristo, no poniendo nuestra confianza en nosotros. En otras palabras, ser motivados por la única fuerza en el universo capaz de traer transformación verdadera de dentro hacia afuera en el corazón del ser humano, y me refiero al amor de Dios, que es la esencia misma de Dios y la razón por la cual hace todas las cosas. Pues nos dan un mosaico de lo que Pablo se refiere con esto de portarnos varonilmente. Tenía yo aproximadamente como unos 8 años. Mi papá se había ido de mi casa. Vivíamos en una colonia que se llama Vistabella. Ahora sí que, como dicen ahí, en el medio de la nada, en el norte de la Ciudad de México. Estábamos, fíjate, un poquito traslomita de un campo de golf llamado Campo de Golf Bellavista, donde vivían los ricos y famosos de aquel entonces, ¿no? Y también estábamos cerca de Ciudad Satélite, que era una ciudad a las afueras de la Ciudad de México, también de gente de clase media, media alta. Ahí nos había ido a depositar mi papá, y nosotros estábamos como que en medio de esos lugares, en una colonia magisterial, mi mamá maestra, ¿no?, llamada Vistabella. Ahí mi papá nos depositó, nos abandonó, y yo desarrollé una relación con mi hermano, amigo, mentor, y quien fungió como mi papá por mucho tiempo de mi vida, que es mi hermano Heribervo, ¿no? Y bueno, pues los que lo conocen ya saben por qué le digo yo Heribervo, porque no habla ni nada, ¿verdad? Y bueno, un extraordinario verbo con el cual me bajaba o me quitaba a mis amigos. La única novia que tuve me la bajó. Digo, pues Heribervo, ¿no? Recuerdo que estábamos jugando con un amigo que se llama Greg, hijo de americanos, allá en el club Bellavista. Íbamos muy frecuentemente ahí, pero teníamos que saltarnos un río que dividía la colonia magisterial del club de golf. Y estábamos jugando, y yo no sé por qué terminó en esta cuestión, pero de repente yo me encuentro en el piso, Greg encima de mí, golpeándome así, y Heriberto desesperado junto a mí diciendo: mete las manos, papá, golpéalo. Y yo no, es mi amigo, sacándome todo el mole el chavo. Entonces, hasta que mi hermano se desesperó, lo agarró así literalmente de las greñas, así, le puso como 2 o 3 moquetazos. Salimos corriendo, la policía venía atrás de nosotros, ¿no? Yo crecí junto a mi mamá, el segundo de 3, y desarrollé una relación muy estrecha con mi jefa. Entonces yo no era bueno para meter las manos, ¿no? Pero por otra parte, yo no tenía un papá en casa, y mi hermano, que era mi defensor, pues Heribervo, tenía muchos amigos, y de sol a sol literalmente pues estaba fuera de casa con sus amigos. Y yo aprendí costumbres un poco extrañas al vivir con mi mamá. Una de ellas es usar desodorante floral. Pero ya después de que conocí a Cristo, ¿no?, sigo usando desodorante floral. Y digo: Jonathan, ¿estás seguro que quieres que les redefina la masculinidad a estos brothers, bro? Es increíble que yo crecí con mi mamacita, y todos los sábados y domingos iba la tía Olguita, ¿no?, otra maestra. Ella era maestra de biología, le encantaban la música de trío, y la verdad es de que
pues hacía yo mis pininos en la guitarra y le decía, tía, ¿qué te parece? Y ella era como mi primera maestra de guitarra, mi tía Olguita, fíjate. Aprendí a desarrollar esta habilidad para el chisme celestial, ¿no? Al estar entre mujeres, la conversación de mujeres más de hablar de sentimientos y de sensibilidad, ¿no? El hombre es más de realidad, de cosas tangibles, de carros, de negocios y todo el rollo. Pues nunca le entendí, nunca me importó, hasta la fecha, ¿no? Entonces digo, Jonathan, ¿estás seguro que quieres que les redefina la masculinidad de estos brothers? Porque de entrada la conversación de los hombres no se me hace interesante, la verdad. No me late hasta el día de hoy. Aquí está mi hijo Andrés, que después de no sé, 30, 45 minutos de estar ahí con brothers, ya cuando se desenfoca el tema de Cristo, ya como que me empieza a dar flojerita, bro. Y ya como que quiero mi cocul y me voy a dormir, bro. Y entonces me refugio en la música, en esta actitud, si tú quieres, un poco cobarde, donde me escondo un poco detrás de las faldas de mi mamá y de mi hermano, ¿no? Conozco a Cristo y Él empieza a restaurar la imagen, o su imagen en mí, esta imagen que por el pecado fue destruida. Empieza a restaurar su imagen en mí y me empieza a dar valor para enfrentar algunas cosas importantes en la vida que yo quiero compartir. Por eso me senté, porque les quiero compartir algunas experiencias. Y la primera es el temor. El primer temor que yo tenía era el del rechazo. La partida de mi padre de casa me trajo unas heridas profundas y un temor increíble al rechazo y un deseo impresionante de ser aceptado. Por lo cual yo estaba dispuesto a hacer absolutamente todo. Y la música era un vehículo para ser aceptado, para ser reconocido y finalmente ser valorado. Viene Cristo a mi vida, revela su gracia, su amor, su misericordia cuando yo soy un músico ya profesional. Estoy viajando internacionalmente con este cantante Emanuel, literalmente del siglo pasado, en el año del 82, ¿no? Y empieza a reestructurar tantas y tantas y tantas cosas. Acabo de encontrarme en Anaheim el osito, Lalo. Hace 30 años le conocí, cuando justamente yo era músico de Emanuel. Después de conocer a Cristo, antes de llegar a casa de mi mamá, pasaba al Vips y veía si no encontraba algún músico o algún amigo al cual pudiera yo anunciarle las buenas nuevas y decirle: Cristo te ama. Ese fue el osito. Y el osito, al saber que estábamos en Anaheim, después de 30 años de conocernos o un poco más, llega a darme un abrazo y decirme: en aquel entonces no lo entendí, pero gracias por tener el valor de salir de tu carro y decirme: Jesús te ama, ¿no? Entonces yo empecé a manifestar esta virilidad, ¿no?, de Cristo, motivado por el amor. Lleno de una gran esperanza y firme en la gracia, firme en la fe. Mis mejores momentos, y lo siguen siendo, son en la mañana, cuando yo leía y leo los evangelios y escucho la voz de Dios. Me encanta este verso de que la hora viene y ahora es cuando los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Es increíble poder escuchar la voz del Espíritu Santo hoy, nosotros que estábamos muertos, pero he aquí que vivimos para la gloria de Dios. Y yo recuerdo que esa era la fuerza que me movía a vencer mis miedos y mis temores. Y uno de esos temores fue cuando pues mi seguridad económica estaba en mi habilidad como músico, pero viajando con Luis Miguel en el año del 89 y bailando con él en la plataforma y cantando canciones como Soy un perdedor y esas ondas, ¿no? Y no es que me ponga yo de religioso, pero decía: esta no es la realidad que yo estoy viviendo. Me encantaría ser coherente, me encantaría, no sé, glorificar a Dios
con todo lo que soy y todo lo que tengo, y veía el estado de los jóvenes en aquel entonces, y no ha mejorado mucho, por cierto, ¿no? Y sobre todo motivado otra vez por el amor a este baterista Álvaro que acababa de creer, y yo decía, ¿y qué si dedicáramos nuestra vida para servir a Dios? ¿Qué si ya Dios me había hecho un llamado personal? Y ayer se los comenté a quienes estábamos acá. Me había mirado a los ojos y me había dicho que un día yo dejaría mi barca para buscar un mejor mar a su lado con el capitán de capitanes, que es Cristo. Y había llegado el día. Mi esposa, un poco atemorizada, no con muchos ahorros en el banco, decidí dejar la dirección musical de este artista famoso que me daba mucho dinero y enfrentar el temor de qué comeré y qué vestiré, ¿no? Y fueron años un poco complicados. Fue por esa época que conocí y tengo el honor de conocer a mi amigo Jaime, ¿no? Y eran épocas complicadas, porque los primeros 2 años hubo mucha carencia económica, pero comprobamos que lo que decía David es cierto. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y Dios en su misericordia, Él fue el pan de vida que nos alimentó y nos mantuvo. Y pasó el tiempo. En el año del 98 Dios hizo un llamado también para comenzar una obra, una iglesia en la Ciudad de México. Y era el momento de volver a enfrentar un temor, ¿no? Dejar la seguridad de Torrefuerte. Me acuerdo que mi hermano me decía de viajes a República Dominicana, a Colombia, y he de decir que estos viajes representaban el 100% de los ingresos con el cual pues Dios me permitía sostener a mi familia, ¿no? Pero había comenzado esta obra en casa de María del Sol, y otra vez enfrentar ese temor, ¿no? Otra vez del qué comeré, del qué vestiré. Y bueno, pues Dios ha sido y seguirá siendo siempre bueno. Y cuando nos desarraigamos hacia Chicago, y después de que esta iglesia Semilla floreció por la gracia de Dios, y Fermín Cuarto finalmente Dios lo puso al frente de Semilla en México, y Jaime en medio de una transición también escuchó el llamado de Dios, y Dios tuvo en su gracia y misericordia regalarlo como el pastor en Cuernavaca. Nos desarraigamos, y nos desarraigamos pues de nuestros amigos. Nos fuimos a plantar una iglesia a un contexto completamente corporativo llamado Willow Creek, una iglesia muy juzgada, muy criticada. Yo me acuerdo que me decía Jaime, bueno, pues va a ser interesante tu experiencia allá, porque una de dos: o regresas más fortalecido, con más convicción, o de plano pues otro viento golpea tu velero y pues irás a otro mar, ¿no? Al que te llamó el Señor, ¿no? Y pude enfrentar por la gracia de Dios ese temor. Ya para entonces las sabias palabras de mi esposa habían hecho nido en mi corazón. Héctor, tu proveedor no fue ni nunca ha sido Luis Miguel, no fue ni nunca ha sido Torrefuerte, no fue ni nunca ha sido Semilla de Mostaza, no fue ni nunca ha sido el pastor Bill Hybels. Nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro creador y redentor fue y siempre ha sido el pan de vida que descendió del cielo y da vida a todos los hombres, Jesucristo. Entonces, enfrentar esa realidad me ayudó para vencer mis temores. Ahora estamos en una nueva aventura de fe. Recuerdo que cuando venimos a hacer un scouting o una investigación a California, después de darnos cuenta de 12.8 millones de latinos que no saben distinguir entre su mano izquierda y derecha, viven en el sur de California, los números son increíbles. Hay un campo misionero pues increíble ahí. Yo recuerdo haber manejado por ahí y llenarme de terror otra vez y decirle, Gaby, comenzar de nuevo. Ahora a mis 49 años está medio gruesísimo. Y me acuerdo que lloré como un niño, ¿no? Y otra vez, Dios ha sido bueno.
Dios ha sido fiel, el que nos llama, el cual también lo hará, es el Señor, el que nos sustenta y lo hace para su gloria siempre. Y ha sido y será el Señor. Una vez pues nos invita a esta nueva aventura de fe. Pero no solamente Dios me ha permitido desde que le conocí redefinir la masculinidad o portarme varonilmente, que creo yo que tiene más con una actitud, que ver con una actitud de esperanza en su regreso, de afirmar mi corazón y mi mente en la palabra de Dios, de fortalecerme en el poder de su fuerza y ser motivado por el amor de Dios. Y ser motivado por el amor de Dios tiene que ver solo con su gloria y con la necesidad de la gente. No puedes portarte varonilmente cuando tienes tus ojos puestos en el aquí y en el ahora, contemplando solamente tu fuerza. Dice la Biblia, pues hay de aquel que pone carne por su brazo, ¿no? Que mide sus fuerzas por la fuerza de sus músculos y su corazón se aparta de mí. Pude también enfrentar, y me voy a ir un poquito más ágil, pues mi egoísmo, ¿no? 27 años casado con un ángel. No es fácil cuando no eres un ángel. Cuando sí eres un ángel, pues es facilito, ¿verdad? Ahora no seríamos esposos porque pues los ángeles ni se dan en casamiento ni se casan, pero estar casado con un ángel, en este caso mi esposa, ha sido bastante interesante. Me he casado con 5 personas hasta el día de hoy, todas ellas se llaman Gabis. Me casé con una Gaby ajena primeramente a las cosas de Dios. Me he casado con una Gaby extraordinaria mamá. Hoy estoy casado con un bishop o con un obispo que se llama Gaby. Dios le ha dado un crecimiento a esta mujer increíble. Me refiero a que estas 5 mujeres es la misma. Dios ha hecho un crecimiento en ella increíble. Pero en ese proceso Dios me ha permitido varonilmente enfrentar mi egoísmo. Porque cuando yo me caso con Gaby, lo que sucede es que ella abandona su familia, abandona sus amigos, abandona su estilo de vida y se viene a casar con un músico. Abandona su manera de hablar y empieza a hablar como yo. Sus amigos ahora son mis amigos. Y sigue el llamado que Dios me ha hecho a mí a servirle, ¿no? Entonces, yo me acostumbré a tener esta preciosa mujer junto a mí, paciente, humilde. Y creo yo que muchos años de mi matrimonio, de nuestro matrimonio, no la aprecié. Y particularmente en esta época de Torre Fuerte había una muchachita de 21 años llamada Mariana, junto con muchos muchachos que estaban con nosotros en los estudios de Torre Fuerte, grabando, etc. Ella se convirtió en una pieza clave, no solamente para Torre Fuerte, sino después para Semilla de Mostaza. Ella nos ayudaba en la Iglesia de México a toda la cuestión operacional y de producción allá en México. Ella terminó siendo como el road manager de la banda. Viajábamos mucho, mi hermano, algunos amigos músicos, y ella se encargaba de toda la cuestión de los viajes, de la logística, etcétera, etcétera. Una persona un poquito llenita, ¿no? Músico también, con muy buen sentido del humor, con la que pasábamos pues mucho tiempo en el avión y en los hoteles, en los conciertos, en los viajes. Y de repente llegábamos y mi esposa me decía, ¿cómo te fue? Y yo le decía, pues súper padre, la verdad. Y de repente llamaba a Mariana y, ¿cómo estás, Marianita? Oye, ¿sí te acuerdas? Qué increíble estaban ese café cubano en Miami, ¿verdad? Qué increíble. Oye, si ya habla. Y mi esposa nada más así de lejos viéndome, ¿no? Y empezó mi esposita a mandar señales, ¿no? Primero de humo, diciéndome, oye, pero vienes de un viaje y la acabas de ver y vamos a platicar y pasa tiempo con tus chavos. Oh, no, sí, pero no, de verdad, amor, pues el viaje, pues haz de cuenta, ¿te acuerdas cómo te platiqué cómo nos fue en Panamá? Me dice, sí, bueno, pues igualito, pero ahora en Colombia. Ahora. Gaby me empezó a mandar señales y señales de humo, ¿no? Acerca de que nadie, ni por muy linda que fuese Mariana, tenía el derecho de ser mi mejor amiga, mi confidente, sino solo mi esposa, ¿no?
Entonces, pero yo estoy en el ministerio, estamos viajando, estamos ganando a las almas para Cristo. Y Gaby me decía, pero es que puede haber una relación indiscreta donde ella se enamore de ti, es muy joven, también le falta la figura paterna en su vida. Y yo le decía, Gaby, eso es lo que tú piensas, pero la relación que yo tengo con ella es la misma que tiene mi hermano Heriberto y la misma que tiene fulano. Digo, no cambia en absoluto. Y yo me acuerdo que eran conversaciones de horas y horas, y de repente mi relación con ella se empezó a recrudecer, a endurecer, a enfriar. Me mandaron a la casa del perro, a la hielera y anexas. Hasta que un día la vi muy desesperada, llorando, y me di cuenta, yo tengo que hacer algo, tengo que portarme varonilmente, bro. O sea, tengo que basarme en las verdades escritas en este libro, estar firme en él, ser motivado por el amor, fortalecerme en el poder de mi fuerza y dejar de abrazar mis argumentos, porque eso no es ser hombre, ¿no? Que la imagen de Dios se restablezca en tu vida es estar lleno de la presencia y del amor de Cristo, ¿no? Yo le dije, Gaby, ¿qué quieres que yo haga? Y me dio indicaciones claras y precisas, porque cuando a tu esposita le preguntas, ¿qué quieres que tú hagas? Ella te va a decir, ¿qué quiere que tú hagas? Mi esposa me dijo, y fue el último día que Mariana viajó con nosotros, fue el último día que Mariana trabajó con nosotros, y con el dolor de mi corazón. Y eso me abrió los ojos, ¿sabes? A descubrir que en mi esposa tenía más que una compañera y la madre de mis hijos, sino un aliado y la más grande y poderosa influencia en mi vida después de la presencia del Espíritu Santo dentro de mí. Es increíble. Yo recuerdo, te voy a platicar una escena con Mariana. Estábamos plantando esta iglesia de Semilla en la Ciudad de México, en la zona rosa. Hacíamos un chorro le llamábamos desorden celestial. Fermín Cuarto rapeando, cantando, nos había acompañado esa tarde Alejandro Alonso. Teníamos una kermés, había demasiados servidores y yo quería atender bien a Alejandro Alonso, ¿no? Entonces mi esposita estaba al frente de toda la situación de los niños, de la kermés y demás. Y le dije a mi esposa, ¿puedes creerlo? Gavita, tan pronto te desocupes, te esperamos en el Buen Bife. Yo, Alejandro, su esposa, y Mariana, te esperamos en el restaurante. Bro, qué manera de comunicarle a mi esposa un menosprecio. Qué manera de ser un egoísta, un cobarde. Ya no escondiéndome detrás de las faldas de mi mamá, sino escondiéndome detrás de las faldas de mi comodidad y pensando que mi esposa, Dios la trajo a mi vida como una sirvienta. Y este rollo de la ayuda idónea no la entendemos, porque bueno, yo le llamo ayuda idónea, porque vaya que es la doña. Pero el Salmo 146 dice, es el otro pasaje donde se hace referencia a la misma palabra ayuda. Y dice la Biblia que Dios es nuestro ayudador. Y cuando haces una lista en el Salmo 146 acerca de toda la ayuda que Dios te da, una de ellas es protegerte. Entendí que mi esposa está para pelear conmigo, para pelear por mí, pero también para pelear contra mí. Es mi ayuda, es mi ayudadora, como Dios. Dios en la persona de mi esposa es mi ayudador, que pelea, repito, por mí, conmigo, pero también contra mí. He encontrado, después de tener la hombría de enfrentar mi tremendo egoísmo, he encontrado, repito, la más grande aliada. Ahora que estamos en California, mi amigo Gene Apple, el pastor principal con quien estamos en esta sociedad o partnership, tratando de plantar esta primera de muchas iglesias, me dijo, ¿qué cosa harías diferente si plantaras una iglesia en los Estados Unidos nuevamente? Y yo diría, bueno, pues lo primero que haría es hacer de mi esposa mi más importante colaboradora. Y no sabes qué bendición y qué inspiración en ese contexto donde, bueno, podríamos platicar mucho, donde no se le aprecia, donde no se le ama, donde no se le reconoce a la mujer, es cuando tú le das honor a tu esposita sin perder el rumbo como líder, ¿no? Sin ser el responsable delante de Dios de la iglesia y del hogar. Estas dos
ambientes donde el hombre es llamado a tomar el liderazgo. Es tan precioso la fuerza del argumento cuando tú le das honor a tu esposita y te haces ayudar de sus hermosos, sabios y, ¿por qué no decir, los piadosos consejos? Dios me ha permitido no solamente enfrentar mis temores, mi egoísmo, también la maldad. Habiendo desarrollado yo una enfermedad broncorrespiratoria cuando yo era chavito, ya para cuando tenía yo 28 o 30 años, tenía una cosa crónica muy fuerte en mis bronquios que me urgía salir de la Ciudad de México. Antes de poderme desarraigar de ahí, íbamos mucho a la ciudad de Cuernavaca. Y cuando mis hijos estaban pequeñitos, recuerdo que una vez fuimos a unos bungalows famosos o cabañitas que tenían al centro una alberca muy grande, y estaba Israel, mi hijo mayor, pequeñito, como de unos 3 y medio años, mi hijo Andrés aquí presente con 1 añito y medio, y bueno, pues Eric todavía no venía, teníamos solamente 2, y llegamos ahí, los niños no pudieron esperar para meterse a la alberca. Le pedí a Israel, oye, cuida tantito a tu hermanito aquí en lo bajito, ¿no? En lo que yo voy a la cabañita, rápido meto las cosas y regreso. Entonces voy a la cabaña y de repente alguien literalmente me hace voltear. Yo estaba entrando a la cabaña y me hace alguien voltear, y cuando volteo solamente veo a mi hijo Israel en lo bajito, y no veo a mi hijo Andrés. Entonces corro, y cuando estoy corriendo me encuentro a Andrés en el fondo de la piscina, ¿no? Echando burbujitas el pobre. Estaba lejos, no sé, 20, 30 metros, en 3 zancadas, Superman. Llegué hasta el fondo de la alberca, literalmente di 3 zancadas, pero hicimos contacto visual Andrés y yo. Yo recuerdo sus ojos agonizantes que me veían, sus labios completamente morados, dependiendo solamente de lo que su papá pudiera hacer por él, ¿no? Recuerdo que yo les cortaba así el pelito, así como que si pusieras una vacinica y de las de acá. Entonces el pelito sí estaba por acá y estaba bien hondo. Entonces dije, no, pues para luego estar. Lo agarré así de los cabellos, lo saqué al pobre chamaquito, lo reanimé. Esa experiencia marcó su vida, esa experiencia marcó mi vida. Pasaron los años. Ya vivíamos en Chicago. Él estaba en lo que le llaman el high school, lo que sabemos que es la preparatoria. Y un día tuve un terror nocturno. Y ese terror nocturno no tenía que ver con ninguna presencia demoníaca en mi vida, sino con un horrible sueño donde las facciones ahora de mi hijo Andrés, como un varón, como un hombre, estaban al fondo de la piscina. Sus labios estaban morados y solamente podía decirme, ayúdame. Me acuerdo que me levanté con mucho terror de esa escena, y entendí por el Espíritu que me estaba pidiendo ayuda sin poder pedirme ayuda. Entonces me empecé a involucrar un poco más en su vida, y no hemos sido mucho de la idea, ni lo somos aún, de que los muchachos, particularmente en esa edad formativa, se queden en casa de muchachos, y teníamos así controles y límites muy precisos en la vida, no solamente de Andrés, sino de todos nuestros hijos, ¿no? Pero él y yo estábamos negociando de que quería quedarse una vez con un amigo. Si iba al grupo de jóvenes adultos y me escribía por 3 meses todos los mensajes, así con ilustraciones. Me dijo, ¿sabes qué, papá? Escribo todos tus mensajes, hasta tus chistes, pues están rete malos, pero no le haces, los escribo. Pero ¿qué onda? ¿Me dejas una noche, te pido? Entonces a mí me pareció buena idea. Dije, bueno, pues los mensajes escritos por 2 meses y asistencia al grupo de jóvenes, y pues me parecía una buena idea. Pero a las 10 de la noche, antes de irme a acostar, le mandé un mensaje, lo busqué, no me respondía. Busqué entonces en las páginas amarillas el teléfono
de la familia donde él estaba hospedándose esa noche. Y cuando le llamo, a la de mil me contesta. Y le digo, ¿dónde estás? Me dice, es que no te contestaba porque estamos en el basement o sótano de la casa de mi amigo. Le dije, ok. Le dije, ¿pudieras por favor tomar el teléfono de la casa de tu amigo y llamarme de ahí? Solamente para saber, quiero solamente estar seguro que estás ahí y poderme acostar con tranquilidad. Entonces hubo un silencio increíble. Y me dijo, no estoy ahí. Le dije, bien, ¿has perdido mi confianza? ¿Dónde estás? Ven inmediatamente. Me dice, no puedo manejar. Dime dónde estás. Y ya me dijo dónde estaba. Y esa escena, ¿no? de llegar y ver a tu hijo recargado en su carro, y cuando bajo está completamente alcoholizado, ¿no? A las 10 de la noche, no manches. Nosotros nos poníamos hasta atrás, pero ya como a una y media de la mañana, ¿no? Aquí 10 de la noche ya está atrás, bro. Dice, ahora, ¿qué le echan ahora, bro? Llegué a la casa, lo sermoneé y el cuate me dijo amén a todo. Amén, 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 amén. Pero reflexionando, bro, esos años en Chicago fueron años interesantes para mí. La Biblia dice que para quién es el vino, para el de espíritu decaído, para el de espíritu amargado, a ese sí denle su copa de vino y que se olvide del mundo. Yo había desarrollado por mis viajes un gusto al vino tinto, ¿no? Y sobre todo cuando vas a Argentina y los pastores, y en España y los pastores te invitan a estos asados con su vinito y todo, y dices, oye, pues está chida la cultura del vino, ¿no? Y ahí en el Midwest, en esa cultura donde estábamos también es muy común tomar, ¿no? Entonces, y yo estaba pasando por un momento de reflexión y de ciertas tristezas asociadas con la mediana edad del varón. Jóvenes, como se ven, me vi, como me ven, ya quisieran. De repente, no, y aparte, el hermano fulanito de tal me regalaba una botella increíble de $200. No, esta la tengo. Entonces, según yo, cada noche le hacía honores a la comida de mi esposa destapando una buena botella de vino, ¿no? Chidísimo. Pero cuando llegué a Chicago, lo primero que me tocó hacer fue un funeral. Y Beto estaba ahí. De una niña a quien le habían arrancado la vida, un borracho. Veo a mis hijos crecer y veo a uno de mis hijos mordido por la serpiente que se llama el alcohol. Y lo primero que dije, bueno, yo no puedo consentir esto más en mi casa, ¿no? No fueron exactamente los tiempos. En realidad, meses atrás Dios me había hablado y me había prevenido de esto. Me había deshecho de todo el alcohol presentado en botellas de vino tinto. Es algo que yo le pido a todos mis líderes, a todos los que están llamados al ministerio, a que vivan una vida con el gozo del Espíritu, libres de cualquier influencia, digo. Eso es algo de las cosas que yo les pido a la gente. Y empecé a poner estos límites y confrontar primeramente estas cosas en mí. Y me dio tanta fuerza para poder tener el argumento. Y en ese momento, ¿saben qué? Odiar el alcohol. ¿Y qué, pastor Héctor? ¿No le gusta el vino tinto? No me gusta. Me encanta, bro. Pero odio sus malvados efectos en la vida del hombre. La disolución, la perdición. Los aborrezco. Bueno, ese fue realmente el principio. Pero las cosas no cambian de dentro hacia afuera, sino de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Entonces, esta situación con mi hijo Andrés estaba solamente comenzando. Pasamos por una época muy complicada, mucho más complicada de la que les acabo de platicar, hasta que mi esposa me decía, bueno, ¿y qué vas a hacer con tu hijo Andrés? Y yo no sabía qué hacer con mi hijo Andrés. Sabía que tenía que amarlo, pero no sabía cómo amarlo.
Y de eso de que 2, 3 días así como lampareado, ¿no? Esperando en Dios y Señor, ¿qué voy a hacer? Y mi esposa junto a mí diciendo, ¿me estás oyendo, inútil? Y yo, dame chance. Y un día, ¡pum! No lo recomiendo, no lo prescribo, pero el Espíritu Santo me dijo que lo hiciese. Y tuve una conversación con mi hijo Andrés y le dije, si quieres vivir, papá, tienes una familia que te ama, que cree en ti, que eres un muchacho maravilloso. Pero si te quieres morir, te vas a morir solo. Llévate tu batería, tu carro, absolutamente todo. Estábamos en un restaurante, me acuerdo que él no pudo darle un bocado más a su comida. Le encanta comer. Y eso me partió el corazón, bro. Porque estaba yo rompiéndole la pata a mi hijo Andrés. Mi esposa me había decidido apoyar en esa situación. Él pasó 3 días como el apóstol Pablo, sin comer, sin beber y llorando, arreglando asuntos con Dios personales. Y después de 3 días, el lunes, tuvimos otra reunión y me dijo, escojo la vida, escojo mi familia, escojo a Cristo. Y entonces decidió en verano, en los Estados Unidos, donde todos los muchachos regresan a su casa al party, ¿no? O a la fiesta. En ese momento se inscribió a la escuela y terminó la mitad de su carrera, ¿no? Y nos empezó a dar satisfacciones. Y ese muchachito que había sido de joven tan servicial, tan precioso, tan varonil, empezó a resurgir ahora con la vida de Cristo en él, tomando responsabilidad de su propia vida espiritual. Hoy es no solamente es un amigo, un consejero, es un consejero. Estábamos hace 2 meses en una encrucijada en el ministerio, no les voy a dar detalles, pero Andrés llegó con una idea con la que ahora estamos trabajando, y hemos visto que el Espíritu Santo nos está dando la gracia para tener más y más tracción, más y más alcance, más y más impacto en la comunidad latina. Y Andrés se ha convertido en una ayuda para mí, en un consejero para mí. Es mi hijo precioso y amado que Dios me ha permitido recuperar. Entonces yo digo, vale la pena portarse varonilmente y enfrentar la maldad primero en ti y después estorbar la maldad en tus hijos. Es tan patético, es tan triste. No sé cómo ni siquiera calificarlo, ni deseo hacerlo. Un amigo en Chicago de mi edad, con hijos, 6 hijos, 3 de ellas adolescentes, 3 de ellas embarazadas antes de casarse, bro. ¿Y sabes lo que me dice? Yo les enseñé los valores, pastor. Ya estén ellos si lo siguen o no. Bro, mientras están en tu casa, tú eres la autoridad y tú eres el que lleva los pantalones, si es que los tienes, para enfrentar la maldad y no cometer el pecado del sacerdote Elí, que Dios lo juzgó por no estorbar la maldad de sus hijos. Necesitas enfrentar la maldad primero en ti, con la gracia y la misericordia de Dios, y tener la virilidad, bro, de enfrentar a tus hijos. No estás llamado a ser su amigo, estás llamado a ser su padre, como el Padre de misericordia que te enfrenta por amor, que te confronta por amor y que te rescata por amor. Lo último para terminar, a este muchacho que se escondía en las faldas de su mamá y en los puños de su hermano Heriberbo, también Dios le ha ayudado a portarse de una manera varonil mientras tiene una esperanza en su corazón, mientras se arraiga en la fe y en la verdad, mientras es motivado por el amor y se fortalece en Dios. Me ha ayudado a enfrentar la indiferencia, ¿sabes? Estando en Cuernavaca, conocí a un hombre que se llama Margarito. Vas a decir, ay, me vas a decir que este Margarito también se ponía desodorante de mujer. No, dame chance, no te adelantes, espérate. Margarito era una persona sin educación, de áreas rurales del estado de Morelos, ¿no? Le llaman en Estados Unidos un handyman. Acá, ¿cómo le llamamos? Un milusos, ¿no? Un maestro todólogo, pues.
En la casa que teníamos en Cuernavaca, la teja estaba dejando filtrar agua y estábamos teniendo unas filtraciones de agua importantes. Entonces Margarito, en 1000 usos, le pedí que me quitara toda la teja de la casa. Aparte era una casa de un solo piso, de manera que los 4 habitaciones que tenía, pues habría que impermeabilizar las 4 habitaciones. Y era muchísima teja, quitó toda la teja, impermeabilizó, ¿no? Quitó. Y yo recuerdo que después de que hizo ese trabajo por semanas y puso la teja de regreso, yo veo la teja y le digo, Margarito, pues, se me durmió acá porque la teja, mire, ya vio, va para allá y luego va para acá, ¿cómo es eso? Ah, no se preocupe, señor Hermosillo, yo se la voy a resolver. Va Margarito y me arregla la teja. Y al final con esta nobleza del mexicano, le pregunto yo, ¿cuánto le debo, don Margarito? Me dice, no se preocupe, señor Hermosillo, pues lo que guste. Le digo, no, espérese, en serio, pues tiene 3 semanas trabajando, o sea, no, lo que guste. Pero ¿cómo lo que guste? Sí, lo que guste, o sea, no se preocupe. No recuerdo cuánto le di a don Margarito, pero yo recuerdo que no fui generoso con don Margarito. Y no solamente en mi remuneración. Yo nunca le pregunté cómo se llamaba su esposa. Nunca le pregunté dónde vivía. Nunca le invité un plato en mi casa, ¿no? Nunca me interesé por sus hijos o por sus nietos si los tenía, en qué condiciones estaban, ¿no? Simplemente dije, pues otra oportunidad de ahorrarme centavos para invertirlos en el ministerio. Voy a los Estados Unidos y me encuentro que la gente que no encontró oportunidades en las áreas rurales, en México, en Centroamérica, emigran desesperados a los Estados Unidos. Y ahora me tocaba a mí servirlos y alcanzarlos con el evangelio. Ya no tenía escapatoria. O me interesaba en Margarito, o tendría que regresarme a México como un perdedor. Y cuando digo perdedor no estoy hablando de mis metas, de mis logros, ni de mi ministerio, sino del llamado de Dios. Conocí a muchas personas ahí. Y una de las personas que conocí es a Leslie, 21 añitos, como la vida de algunos de mis hijos, la edad de algunos de mis hijos. 4 niñitos. Ella es guatemalteca, dicen que la marimba es guatemalteca, otros que es chapaneca. Bueno, pues haz de cuenta que tenía una marimba guatemalteca así de 4 o 5 niñitos así. Bro, ¿a qué hora los tuvo? Tenía 21 años, sin educación, sin papá, sin mamá, sin nada. Y entonces allá en esta iglesia donde estábamos plantando, esta iglesia en español, algo de las cosas que leyendo mucho tiempo antes me llamaron mucho la atención es este fantástico ministerio donde la gente pudiente de dinero da sus carros y donde un grupo de voluntarios arreglan esos carros donados en muy buen estado y los ponen en las manos de mujeres jefas de familias, ya sea viudas, ya sea madres solteras o personas abandonadas en crisis y demás. Yo dije, esto es fantástico, Leslie, hay una solución para ti, vas a poder trabajar, vas a poder desplazarte, ven conmigo. Y yo no quise que ninguno de mis colaboradores fuera. Yo tengo influencia en esta organización, yo te voy a acompañar con estos procesos, vamos. Y entonces empezamos a caminar con los procesos y demás. Llegó el día en el que Leslie iba a recibir su carro y entonces a Leslie le preguntan, bueno, pues su número de seguro social. Pues no tengo. Su licencia, no tengo. Y yo, Leslie, pues no sé, la licencia por lo menos no sé, de tu abuelito, algo. Pues no tengo nada. Y recuerdo que en esa tarde la persona del departamento de benevolencia dijo, no podemos darle nada a Leslie. Yo fui a hablar con el jefe, y con el jefe, y con el jefe, y con el jefe. Y yo puedo decir, no puede ser que la iglesia de Jesucristo, las manos, ¿no?,
el cuerpo mismo de Dios, no puede hacer nada por una madre, jefa de familia de 21 años, que viene huyendo de causas humanitarias reales, de violencia, de hambre, ¿no? Pues no hay nada que podemos hacer. Yo era parte de un leadership team que tomaba las decisiones más importantes en esa iglesia y no se pudo hacer nada. Recuerdo que salí a este parque increíble con unas fuentes y con unos árboles en medio de el área quizá más rica del estado de Illinois, donde está esta iglesia. Y yo decía, no puede ser. Es que Dios, o sea, no puede ser que esta iglesia que tiene un presupuesto de $22 millones anuales no pueda hacer nada por Leslie. Y después los empecé a acusar con Dios. Y aparte Leti, que necesita un trasplante de hígado, necesita dar un depósito de $90,000 porque no tiene seguro médico. Nadie hace nada y esta iglesia podría hacerlo. Tiene $200,000 en el banco para benevolencia y dicen que ese dinero es para los 22,000 personas de miembros y que no pueden dedicar todo ese dinero a una sola persona. Dios me dejó hablar, como dice Jaime, me soltó la cuerda hasta que me ahorcara solito. Y cuando terminé de hablar, Dios me hizo una pregunta: Héctor, ¿los amas? No, Señor, no me entiendes. No me entiendes. Estoy hablando de una injusticia. Estoy hablando de tratar a unos de una manera y tratar a otros de otra manera. Héctor, ¿los amas? No me entiende, Señor. Y me permitió escuchar otra vez su pregunta: ¿los amas? En ese momento me di cuenta que Dios quería no que la organización, no que la corporación, no que el sistema, no que el proceso, quería que Héctor reescribiera la historia, no la de Margarito, porque Dios tiene cuidado de los más vulnerables. Quería reescribir mi historia mientras yo, con virilidad y hombría, enfrentaba una falta de amor y una indiferencia increíble por la gente más vulnerable. Y yo dije, sí los amo, Señor. Apacienta mis corderos. Y se acabó. A partir de ahí Dios me ensanchó el corazón y me ha ensanchado, y no ha terminado, el entendimiento para saber cómo responder a la gente en ese contexto más vulnerable. Y esa es la razón por la que estamos en los Estados Unidos enfrentándonos con una serie de situaciones, pero con una actitud diferente, con esperanza, arraigados en la verdad, fortalecidos en Dios, motivados por el amor, enfrentando nuestros temores, enfrentando nuestro egoísmo, nuestra maldad, estorbando la maldad en aquellas áreas donde Dios te ha puesto como líder, y también enfrentando la indiferencia. Vamos a ponernos de pie y terminar con una palabra de oración. Quiero pedirte que cierres tus ojos y escuches esto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Señor hermoso, estamos en una cultura donde había una ausencia de liderazgo y una falta de hombría, traducida como machismo, Señor. Donde el hombre, Señor, se apacienta a sí mismo, se preocupa por el aquí y el ahora, y su motivación es el qué dirán. Dios hermoso,
Estamos convencidos, Señor, de cosas muy diferentes en relación a estos hombres que tu Espíritu Santo ha convocado, Señor. Padre, abriendo, Señor, abriendo, solamente abriendo, Señor, el día de hoy, meditando en tu palabra y contemplando al invisible, Señor, considerándote en todo, Señor Jesús. Yo quiero pedirte por cada uno de estos hombres que están acá, que Dios hermoso les des el poder de decidir hoy enfrentar, Señor, estas cosas, Señor, a la luz de tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, motivados por el amor. Dios hermoso, ponemos el resto del día en tus manos, Padre, para que nos ayudes a tomar estas decisiones, Dios, que nos ayudarán a cambiar no solamente, Señor, nuestros hábitos y nuestra vana manera de vivir, sino el ambiente en nuestros hogares, el ambiente en nuestras iglesias y también el ambiente en nuestras comunidades, Señor. Que cuando vean la vida de tu Hijo Jesucristo a través de nuestras obras, todo el mundo glorifique al Padre, Señor, por tu gran amor, por tu gran gracia. Te agradezco, Señor, por este momento y por la revelación de tu Hijo en nuestros corazones. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Dios me los bendiga.